Dios les bendiga, hermanos. Qué gran privilegio tenemos de reunirnos nuevamente este domingo para alabar al Señor. La adoración de su pueblo para este Jesús que hoy celebramos como Rey. Y para esto vamos a reflexionar en el Evangelio. El Evangelio de este domingo es San Mateo capítulo 25, los versículos del 31 al 46. La palabra de Dios dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Esta palabra es palabra de Jesús, y vamos a reflexionarla con el título: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Es un texto que nos habla del juicio final, de manera diferente a como nos hablaron las parábolas los domingos anteriores. Aquellas nos hablaban a futuro, de preparación para un evento futuro. En cambio, este texto pone ante nuestros ojos, hermanos, una imagen grandiosa. Un rey en su trono, con su séquito de ángeles y todas las naciones convocadas para un juicio final. No es ciencia ficción, pero tiene el mismo impacto. Imaginemos, hermanos, ese momento en que nuestros corazones serán expuestos ante el Señor. Entonces se verá si tenemos corazones fríos o calientes, de piedra o de carne, humildes o altivos, egoístas o generosos. Sí, el mensaje es acerca de la generosidad. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Así comienza el texto. Y este, mis hermanos, es un evento anunciado. Desde la resurrección del Señor Jesucristo se ha venido anunciando. Y la iglesia a través de los siglos lo ha predicado en todos los idiomas y en todas las formas. De manera que estamos viendo a Jesús. Es el Hijo del Hombre, es decir,
ese título humilde que él prefería para autonombrarse. Es el rey, porque en el pasaje se habla de un trono lleno de gloria y majestad. Y también es el pastor que reúne a sus ovejas. Todos estos son títulos cristológicos usados en la palabra para señalar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora sentado en su trono, podemos imaginarnos, hermanos, la escena. Y todas las naciones convocadas para estar frente a Él, sin distinción. Ninguna nación, por su poderío, por su ideología, ninguna será excluida. Y tanto el poderío como la ideología o su poder político no van a poder eximirla de esa convocatoria. Todas estarán ahí. Entonces, miremos, hermanos, en el pasaje cómo es que se realiza este juicio final. Según el relato, ¿verdad? De los versículos 34 al 40, hay una palabra que, si nosotros observamos, va a ser la que ponga el límite, porque el pastor apartará a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Pero esta palabra entonces, que se encuentra en el versículo 34 y también en el 41, es la que pone el límite para la conversación que el rey tiene con las ovejas primero y luego con los cabritos. Y entonces el proceso se realiza de la siguiente manera. Ahí no hay oportunidad para que las ovejas o los cabritos hagan primero su presentación. Es el Señor el que les dice: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esta es una palabra que el rey dice a los de su derecha. Y es una promesa bíblica. Es parte de nuestra doctrina el saber y el afirmar, creer en nuestros corazones que fuimos escogidos desde la fundación del mundo. Hay un mensaje entonces. ¿Y por qué ellos tienen derecho a esta promesa, a este llamado, a esta bendición? Dice la palabra: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis, fui forastero y me recogisteis, estuve enfermo y en la cárcel y me visitasteis. Es decir, hay aquí presentadas las necesidades básicas de provisión, protección y la necesidad de visitar. Y ellos dicen: ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero? ¿Cuándo? ¿Cuándo te servimos? Ellos mismos no entienden. Pero dice el Señor: cada vez que lo hicisteis con uno de los pequeñitos, esos pequeñitos en necesidad, conmigo lo hicisteis. Y aquí viene la enseñanza de la parábola. Porque hay algo que nosotros no hemos entendido, mis hermanos. Lo que Dios nos pide es algo sencillo. Y como iglesias, cada una está enfocada en muchos ministerios. Unas enfocadas en lo que es el ministerio musical, así llamado. Otros pensando en tener dones espirituales, manifestaciones grandes, proyecciones de televisión grandes, proyección a los jóvenes, fundaciones, etc. Pero lo curioso es que aquí el Señor no nos está pidiendo eso. Fíjense que hay personas que tienen grandes fortunas. Son millones los que estas personas dan a las fundaciones para orfanatos, para hospitales. Ni siquiera se molestan en llevar la ofrenda, sino el mismo banco hace la transacción. Pero ¿qué pide el Señor? Que nos acerquemos al que tiene sed y le demos un vaso de agua. Y este servicio es un servicio pequeño, humilde,
para los pequeñitos. Es decir, no está pidiéndonos el Señor la fundación de muchos templos, no nos está pidiendo el Señor el conocer si realizamos grandes campañas evangelísticas, a cuántos pueblos cubrimos con el evangelismo, sino que Él está pidiendo algo sencillo, es ayuda al necesitado. También hay una parada, como decimos, y entonces, esa es la palabra, entonces de los versículos 41 al 46 empieza lo que el Señor, el Rey, le dice a los de su izquierda. A los de su izquierda el Señor se dirige con estas palabras: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. En esta sentencia del Señor, en este texto, mis hermanos, también hay base bíblica y base doctrinal que lo confirma. Pero nos complica, ¿verdad?, la interpretación. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cómo es eso que unos escogidos para esto y los otros escogidos para lo otro? ¿Pero por qué? Ellos también dicen, ¿cuándo? ¿Cuándo te dimos hambriento y no te dimos de comer? ¿O cuándo te dimos sediento y no te dimos de beber? Es decir, las mismas preguntas, pero ahora en un sentido negativo, ¿verdad? Y ellos no entienden de qué manera. Pero dice el Señor, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. La necesidad está a la vista de ovejas y de cabritos. La diferencia se establece en la actitud de ovejas y de cabritos ante esa necesidad. Hermanos, yo dije al principio que este texto nos pone frente a una imagen de futuro, pero no sabemos si ese futuro es cercano o lejano. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero hoy es un día especial, es un día festivo para la iglesia. Y en este día en que celebramos a Cristo como Rey, o el reinado de Cristo, como se dice también, y en el cual nosotros estamos viniendo al templo en el último domingo de nuestro año litúrgico, es oportuno poner atención a este mensaje que también es conclusivo, porque esta enseñanza no solamente es la última enseñanza pública que nuestro Señor Jesús dio, sino que además es la conclusión, se puede decir, de su ministerio. Nos está anunciando la consumación del plan de Dios para la humanidad. Ese juicio final es algo importante y ojalá en este día nosotros lo tomemos en serio. Que de verdad pongamos nuestra mente y nuestro corazón para poder reflexionar, mis hermanos, y entender que delante del Señor no hay un término medio. O somos humildes o somos altivos. O somos solidarios o somos egoístas. Es como la noche y el día. Pero no hay un término medio. No hay excusas que podamos presentar delante del Señor. Porque si ustedes se fijan en el texto, en esa conversación que el Señor tiene con ovejas y con cabritos, no hay oportunidad de justificación. Es hoy que nosotros tenemos que meditar de qué manera nosotros estamos sirviendo a los necesitados. Abrir los ojos, mis hermanos. Tantas veces que se ha repetido esta frase. Abrir los ojos, pero no para ver al cielo y buscar allá la presencia del Señor, sino para ver a nuestro lado al necesitado, a las personas sin comida, a las personas que necesitan un vaso de agua, a las personas que no tienen dónde vivir. ¿Cuántas personas hemos visto en esta semana que terminó,
la destrucción de hogares, de casas. Esas personas necesitan vivienda, necesitan ropa, necesitan esa ayuda. El prójimo, mis hermanos, es un ser humano como nosotros. Pero el mensaje para la iglesia es: no esperemos ese día del juicio final. Hay cantos en los que nosotros decimos: yo espero ese día. Y se anuncia con gozo. Pero el tiempo para cumplir los requisitos es hoy. Y la pandemia nos ha enseñado, mis hermanos, que la vida se va en un segundo. Los mismos huracanes que han pasado o tormentas también nos han mostrado cómo las personas dormidas quedaron ahí soterradas. Es decir, no hay un anuncio previo a la muerte. Por eso la palabra debe ser esa voz y esa señal que nosotros debemos atender. Que Dios nos permita, hermanos, presentarnos delante de Él con las manos llenas de actos de caridad, actos concretos de amor. Y que no por la prisa, los compromisos sociales y tantas otras excusas nos olvidemos de lo importante. ¿Qué pide el Señor de ti? Dice Miqueas: solamente hacer justicia, amar misericordia y ser humilde delante de Él. Que Dios les bendiga, mis hermanos.